Malasia 370, póngase en contacto con Ho Chi Minh 120.9. A continuación, uno de los misterios de la aviación más escalofriantes de la actualidad. 239 personas desaparecen en el Océano Índico sin dejar rastro. Si no llega suficiente oxígeno al cerebro, ni siquiera se pueden hacer cosas sencillas, mucho menos algo tan complicado como pilotar un avión comercial. Descubriremos las principales teorías que rodean al avión desaparecido más infame del mundo. Los funcionarios y casi todos los medios de comunicación se convencieron de que los datos del satélite indicaban que el avión se fue al sur, pero se equivocaron. ¿Podría haber sido un asesinato-suicidio? Había 227 pasajeros a bordo. Cualquiera de ellos podría ser responsable. ¿Podrán las nuevas pistas brindarnos respuestas? Si el avión no estaba en piloto automático, ¿fue algo más siniestro? Porque los aviones no desaparecen de la nada. ¿Qué ocurrió en realidad con el vuelo 370 de Malasia? ...8 de marzo de 2014... Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El vuelo 370 de Malasia se encuentra en la pista, esperando autorización para despegar. La cabina fue asegurada. Las bandejas y los respaldos de los asientos estaban en su posición. Y las azafatas estaban listas para un vuelo de rutina más. A bordo había 239 personas, 227 pasajeros, 12 tripulantes, los cuales eran todos ciudadanos de Malasia. Y en la cabina estaba el capitán Shah. Era un vuelo de rutina con destino al Aeropuerto Internacional de Pekín. Lo hacían 2 veces al día, y el 8 de marzo no fue la excepción. Era un vuelo con el que Zahari Shah, el capitán del vuelo, estaba muy familiarizado. Normalmente, el vuelo dura unas 6 horas, volando sobre varios países y aguas internacionales. A las 12:40 am, el MH370 está listo para despegar. El despegue fue un éxito. Hemos recorrido 10 kilómetros hasta ahora. Las grabaciones de las conversaciones de radio entre el avión y la torre mostraron que todo era rutinario, hasta tedioso. A la 1:06, la computadora del avión envía un informe de posición automatizado. Los transpondedores se comunicaban continuamente con el control de tráfico aéreo, transmitiendo información sobre el estado del vuelo. Estos mensajes aparecen en lo que se conoce como radar secundario. Para entonces, el MH370 estaba volando con algo más de 43,000 litros de combustible, lo suficiente para otras 6 o 7 horas de vuelo. Minutos más tarde, a la 1:19, el capitán Shah se comunica con el control de tráfico aéreo mientras pasaba de Malasia a espacio aéreo vietnamita. Control de tráfico aéreo en Kuala Lumpur se comunica con el MH370 y dice: póngase en contacto con Ho Chi Minh en 120.9. Buenas noches. Lo cual significa que era el momento de llamar a los controladores vietnamitas en la frecuencia dada. El capitán Zahari respondió: buenas noches, Malasia 370, así que todo parecía estar bien. Lo que debió suceder después es que los controladores de tráfico aéreo de Ho Chi Minh recibieran noticias del vuelo. Pero eso no fue lo que ocurrió. El controlador de tráfico aéreo vietnamita en Ho Chi Minh nunca escuchó de ese vuelo a la hora programada. De pronto los transpondedores no responden y desaparecen de la pantalla del controlador de tráfico aéreo. A solo 38 minutos de vuelo, Malasia 370 simplemente desaparece del radar. Es inexplicable que este avión, que había estado volando y transmitiendo los datos de radar secundario todo el tiempo, simplemente desapareciera en esta fase de transición. El transpondedor estaba apagado y la energía de alguna manera se detuvo en el transpondedor. No sabemos por qué sucedió. En la aviación moderna, los controladores de tráfico aéreo saben exactamente dónde están sus aviones a través de radares secundarios y comunicaciones programadas. Esto es algo que no suele ocurrir. Los aviones no desaparecen de la nada. Enseguida se disparan las alarmas y los controladores aéreos vietnamitas intentan desesperadamente contactar a la aeronave. Un avión comercial no puede simplemente volar a través del espacio aéreo de una nación sin que los controladores sepan
quién es, dónde está y por qué está allí. Es así como funciona. No hay otra manera. Intentaron comunicarse con la cabina a través del teléfono satelital varias veces, pero no hubo respuesta. Entonces les quedó claro que el avión se estrelló contra el mar. ¿Cómo sucedió esto tan repentinamente? ¿Por qué no hubo aviso del piloto? ¿Una señal de auxilio? Nada. Esto inició lo que eventualmente se convertiría en la búsqueda más costosa en la historia de la aviación. Todos, docenas de gobiernos, cientos de familias, todos querían saber qué ocurrió con el MH370. A las 5:30 a.m., se pone en marcha una misión masiva de búsqueda y rescate. Se reunieron 26 países para ayudar con la búsqueda mediante el envío de 50 barcos y unos 60 aviones. Buscaban cualquier cosa en el agua, restos, manchas de aceite. La búsqueda comenzó naturalmente donde ocurrió la última transmisión de la aeronave y donde se registró la última señal de radar. Estaba justo en la frontera entre el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional. Sí, llegaron a encontrar algo de mancha de aceite. Lo analizaron para ver si era combustible de aviación, pero no lo fue. Observaron imágenes satelitales, vieron lo que parecía ser escombros, pero van hasta allí y no encuentran nada. Si el avión se hubiera estrellado en esa zona inicialmente, habría escombros, manchas de aceite, plástico y cosas así por todo el mar de China. No tiene sentido que no haya señales de ese avión. Después de 2 días de búsqueda, los investigadores recurren a los registros de radar militar. Los radares en bases militares rastrean constantemente para ver si hay algo en el rango. El vuelo 370 de Malasia habría estado en rango de radar para bases en Tailandia, Malasia y Vietnam. Así que sus registros de radar rastrean el avión y lo hacen ligeramente diferente. Los civiles dependen del radar secundario, el cual requiere una señal del transpondedor del avión. Y eso es lo que estuvieron usando para buscar al vuelo hasta entonces. Pero los militares usan lo que se conoce como radar primario. El radar primario no requiere una señal especial de un avión, sino que envía ondas de radio donde rebota en cualquier objeto que pueda estar en el cielo y refleja esa señal de radio. Es como la ecolocalización, como la que usaría un murciélago, pero a gran escala. Un Boeing 777 tiene 2 transpondedores. Específicamente, en caso de que uno falle, aún contaría con el otro. Entonces, si el MH370 desapareció de todos los radares, significa que ambos transpondedores fallaron al mismo tiempo. Después de que se apagó el transpondedor, el radar secundario ya no podía ver el avión. Pero adivinen qué, el radar primario aún podía verlo y continuaba rastreándolo. Mostraba que el avión aún volaba. No solo siguió volando, sino que también hizo cambios de rumbo drásticos justo cuando se suponía que cruzaría el espacio aéreo vietnamita. Así que el MH370 giró un poco hacia el este y luego pareció retroceder. Era como si estuviera regresando a Malasia. Luego se acercó a la isla de Penang y voló cerca del estrecho de Malaca. El radar militar sigue al MH370 por otros 370 kilómetros en el mar de Andaman, hasta que el avión finalmente sale de su alcance. En otras palabras, buscaban en el lugar equivocado. Los investigadores mudaron su búsqueda al mar de Andaman, pero una vez más no encontraron nada. Parecía que estaban más cerca, pero claramente no lo suficiente. Debemos tener en cuenta que el radar militar no señalaba dónde el avión dejó de volar. Hasta donde sabemos, continuaba en el aire hasta que quedó fuera de alcance. Después de eso, pudo haber ido en cualquier otra dirección. Los registros de radar plantean una importante pregunta. ¿Por qué el avión vuela fuera de curso? Les habla el capitán Shah. Perdí comunicación con los radares, repito. Antes de que el vuelo 370 de Malasia desapareciera el 8 de marzo de 2014, los investigadores se sorprendieron al enterarse de que el avión se desvió de su ruta. La ruta planeada del avión habría tenido que volar sobre el mar de China Meridional hacia Pekín. Pero el seguimiento del radar mostraba una serie de giros hacia el oeste.
y siguió volando hasta que salió del alcance del radar. Una vez que los investigadores se dieron cuenta de que el avión seguía volando, toda clase de teorías salió a la luz. ¿Fue una bomba? ¿Terrorismo? ¿Un crimen? ¿Fue algo más siniestro? Porque los aviones no desaparecen de la nada. El Internet estuvo frenético al igual que todas las agencias gubernamentales del mundo. Para algunos existe una explicación evidente. Enseguida sabíamos que el avión continuaba volando después de que los transpondedores se desconectaron. El avión continuó su curso hasta que salió del radar militar. Sabemos eso porque estaba grabado en el radar militar hasta las 2:22 a.m. Tomamos esta información del radar y la combinamos con el hecho de que el transpondedor se cortó justo antes de que el avión se desviara de su curso. Combinamos eso con el hecho de que no se realizó una llamada de auxilio y dimos con una posibilidad realmente aterradora. ¿Podría haber sido un asesinato-suicidio? Al principio de la investigación, se pensó que habría que investigar a los dos hombres en la cabina, que es normal en este tipo de investigación. La pregunta es, ¿algo motivaría a estos dos hombres a estrellar el avión? En la cabina estaban el capitán Zahari Shah y el primer oficial Farik Abdul Hamid. Farik aún no estaba completamente calificado en el 777. Sin embargo, este era su último vuelo para calificar oficialmente. Esto es importante, la comprensión de todo ese trabajo duro. Estuvo con la aerolínea durante 7 años, tenía 27 años y se iba a casar pronto. Tenía una larga carrera por delante. Y debido a eso, los organismos de investigación lo descartaron enseguida, no lo creían responsable. Dejando a un solo sospechoso en la cabina. Las personas que apoyan la teoría del asesinato-suicidio creen que el capitán Zahari Shah se desvió del plan de vuelo y estrelló intencionalmente el avión en el Océano Índico, llevándose a todos con él. Los investigadores indagan más sobre el capitán Shah y una búsqueda en su casa revela una pista inquietante. Zahari Shah tenía un simulador muy sofisticado, un simulador 777 en su casa. Cuando los cuerpos de investigación extrajeron los datos del simulador, encontraron una variedad de rutas de vuelo y vimos que acababan sobre el Océano Índico. Se detienen. Y este es el camino que tomó el MH370. Parece que el capitán Shah lo había ensayado. La ruta de vuelo es reveladora en sí misma. El capitán Shah es oriundo de la isla de Penang. La maniobra final registrada por el radar militar fue al noroeste de Penang, notablemente cerca. Era una noche clara, con una visibilidad perfecta, y este giro le da una vista perfecta. Una vista final de su casa en Penang. Algunas personas creen que cuando alguien decide suicidarse, esa persona tiene un nivel de serenidad. Y así, algunos creen que este giro final hacia Penang fue la despedida del capitán de su casa. Si bien toda esta evidencia pinta una imagen irrecusable para el piloto, no es suficiente para cerrar el caso. Así que oficialmente el MH370 no se dictamina como suicidio por el piloto, porque no hubo una nota de suicidio. Y determinaron que era imposible saber qué estaba pensando. Si el piloto o el copiloto no estrellaron el avión, ¿pudo haber sido alguien más? Los investigadores dirigen su atención a la tripulación. Cabe otra posibilidad. Quizás uno de los tripulantes de cabina estaba capacitado y familiarizado con el avión y pudo entrar en la cabina. Así que los investigadores indagaron sobre cada uno de los tripulantes. 170 entrevistas. Investigaron sus cuentas bancarias, sus cuentas de redes sociales, su vida amorosa, todo lo que pudieron investigar. Y no encontraron absolutamente nada.
En última instancia, no hay evidencia sustancial para vincular al piloto o a los miembros de la tripulación con ningún delito. En última instancia, no hubo ninguna prueba de que fuera un asesinato-suicidio, pero las autoridades no cesaban en preguntarse por qué no hubo llamada de auxilio. ¿Qué pudo haber ocurrido? Meses después de su desaparición, el público exige que los investigadores encuentren el vuelo 370, pero con tan poca evidencia les espera un arduo trabajo. Una de las cosas que los investigadores utilizaron para determinar la causa del accidente fue la radio. Contacto de radar 402, 29 kilómetros, velocidad 402, el ángulo final 230. Cuando ocurre algo inusual en el avión, la tripulación de vuelo suele comunicarlo por radio. Si hay una emergencia, ven algo por la ventana o un pasajero tiene una rabieta, lo comunican por radio. Pero en este caso no hay llamadas de auxilio por radio. No contamos con esa pista. A menos que la falta de una llamada de auxilio sea la pista. Basado en lo que sabemos, pienso que la explicación más lógica es que el avión se despresurizó, causando que todos a bordo quedaran inconscientes y murieran por falta de oxígeno. La razón por la que el avión pudo haber volado fuera de curso y por un camino inusual es que el piloto no estaba pensando con claridad. Esta teoría dice que un terrible accidente ocurrió a bordo, incapacitando a la tripulación y a los pasajeros. Por lo tanto, el problema con el MH370 podría haber comenzado antes de haber despegado. Justo antes del despegue, los registros de mantenimiento muestran que se realizó un trabajo en el sistema de oxígeno del MH370. El sistema de presurización de un 777 maneja el aire que todos respiran a bordo. Y también maneja la presión de la cabina. A gran altitud, la presión fuera de la aeronave es baja, demasiado baja para mantener la vida. Dentro de la aeronave está presurizado y es seguro. Es posible que una falla de mantenimiento podría haber resultado del trabajo que hicieron en el sistema de presurización, haciendo que la aeronave no presurice correctamente. No es algo fuera de lo común, pero si sucede, alguien debe presurizar la aeronave por medio de un procedimiento de emergencia. Pero ¿y si no lo hicieron? La última comunicación con el control de tráfico aéreo fue hecha por el capitán Zaghari. Buenas noches, Malasia 370. Eso significa que él no estaba volando el avión. En un avión comercial hay dos pilotos, uno a cargo del vuelo y el otro del monitoreo. El piloto a cargo de las comunicaciones por radio no es el mismo que vuela el avión, así es como funciona. Cada comunicación radial desde el momento en que despegó el vuelo fue realizada por el primer oficial Farik Abdul Hamid. El capitán Shah estaba a cargo del despegue y de salir del espacio aéreo de Kuala Lumpur, que es una de las partes más difíciles del vuelo. El capitán Shah era un capitán de aerolínea altamente experimentado. Tenía 18,000 horas de vuelo con solo 53 años. Eso es 1,500 horas menos de lo que tenía el capitán Sally Sullenberger cuando aterrizó su avión en el río Hudson. Después del despegue, podemos suponer que a los 38 minutos del vuelo, cuando se escucha la voz del capitán Shah en la radio, había entregado el control del avión al primer oficial. Hay que recordar que era su último vuelo antes de ser oficialmente calificado en el avión. Nos encontramos con el primer oficial operando la aeronave, para la que aún no está completamente calificado. 227 pasajeros a bordo, 12 tripulantes y el avión continuaba en ascenso. Quizá hubo un problema de mantenimiento, la falta de presurización. Es una situación peligrosa que puede conducir a la hipoxia. Hipoxia es una falta de oxígeno en el tejido corporal y el cerebro, que puede ocurrir en cualquier avión que vuele a más de 16,000 pies. Si no llega suficiente oxígeno al cerebro, ni siquiera se pueden hacer cosas sencillas, mucho menos pilotar un avión comercial. Siendo directos, la hipoxia te vuelve estúpido, inhabilita el pensamiento racional. A una altitud constante de 35,000 pies, la incapacitación por hipoxia puede ocurrir en menos de un minuto. Las estadísticas indican que los pilotos tienen un tiempo de conciencia útil de hasta 15 segundos. La hipoxia de inicio gradual ha causado numerosos accidentes aéreos a lo largo de los años.
Es un escenario mortal con poco tiempo para reaccionar. Ha habido una serie de casos en los que un avión despega y los pilotos no presurizaron la aeronave o esta simplemente no se presurizó. Debido a la naturaleza de la hipoxia, hay casos en los que los pilotos recibieron una alarma de advertencia de altitud, la cual avisa que el avión no está debidamente presurizado y es posible que no respondieran correctamente si sus cerebros ya carecían de oxígeno. ¿Podría haber sucedido esto a bordo del MH370? Al principio tiene sentido. No hay una señal de auxilio. No hay llamadas de ayuda. Pero en condiciones hipóxicas, es posible que ni sepan que están en peligro. El vuelo errático también describe un evento hipóxico. El piloto dio la vuelta a la aeronave, regresando a Kuala Lumpur como parte de una respuesta a la emergencia. Según el radar, el avión hace un último giro. El movimiento final realizado por el primer oficial podría haber sido girar el avión hacia la pista que él conoce. El Aeropuerto Internacional de Langkawi, ubicado en una isla junto al oeste de la península de Malasia. Es allí donde hizo su entrenamiento de vuelo. Está familiarizado con el terreno. Sabe que la pista es bastante larga para aterrizar un 777 completamente cargado. En lugar de aterrizar, el avión continúa volando durante 370 kilómetros. Es entonces cuando pensamos que ambos pilotos están incapacitados por la hipoxia. Se desmayaron y el piloto automático se hizo cargo. El avión transportaba a 239 personas que quizás estaban muertas y estaban volando hasta que el avión se quedó sin combustible. No todo el mundo está convencido de que la cabina se despresurizó. ¿Podría ser algo más siniestro? Cuando el vuelo 370 de Malasia desaparece, investigadores de 9 países se unen a la búsqueda, incluido Estados Unidos. Su mayor desafío es la falta de pruebas, y casi todas se encuentran en ese avión desaparecido. Pero tras varios meses de búsqueda, las autoridades consiguen un tesoro de nuevos datos que cambia el curso de la investigación. Descubrieron una compañía llamada Inmarsat. Ellos gestionan datos satelitales. Cosas como teléfonos satelitales en el respaldo de un asiento, televisión y sistemas de entretenimiento. Estos sistemas están en constante comunicación con un sistema satelital. Es solo para mantener un registro. Inmarsat tiene registros de esta comunicación. En primer lugar, el avión inicia sesión a la medianoche, hora de Malasia, lo cual es de esperarse justo antes del despegue. Luego, el sistema satelital hace contacto con el avión cada hora, utilizando pings automáticos. Lo hace para verificar su ubicación y lo llamamos handshake. Mientras que el transpondedor de la aeronave está fuera de línea, el sistema sigue funcionando. Se necesitan meses para analizar los datos y para entonces no tenían la tecnología para darle pleno sentido. Pero cuando finalmente descubren los datos de Inmarsat, ¿qué creen? Muestra algo increíble. Anteriormente, el último contacto conocido del avión fue a las 2:22 a.m., cuando desaparece del radar militar. Y los investigadores asumen que el avión se estrelló no mucho tiempo después. Los datos de Inmarsat muestran 7 pings automatizados después de las 2:22 a.m. y esos pings continúan hasta las 8:19 a.m. Si el avión continuó volando durante 6 horas más, ¿a dónde fue? La tecnología en ese momento no les permitía obtener una ubicación específica utilizando el ping Inmarsat. Lo único que sabían era que el avión estaba dentro del alcance de algún satélite. Calcularon eso para cubrir una gran área frente a la costa occidental de Australia, que estaba mucho más al sur que cualquier lugar donde hubieran buscado. Esto significa que el MH370 giró hacia el sur y voló durante 6 horas en medio de la nada. Algunos teóricos dicen que no estaba en piloto automático. ¿Y por qué volar durante tanto tiempo si tienes la intención de suicidarte? Si el avión no estaba en piloto automático y los pilotos no cometieron suicidio, eso nos deja otra opción. Un pasajero tomó el control del avión. Había 227 pasajeros a bordo. Cualquiera de ellos podría ser responsable.
Tras los sucesos del 11 de septiembre, nos cercioramos muy bien de quién está en un avión. Mientras profundizan en el caso, los investigadores se dan cuenta de que no todos los pasajeros son quienes dicen ser. Comprobaron la información de todos y tuvieron una señal de alerta. 2 personas habían abordado con pasaportes robados. Uno italiano y uno australiano. Cuando estos 2 sujetos se registraron, por alguna razón, los pasaportes no fueron encontrados por la Interpol. Así que hubo 2 hombres a bordo del avión que intentaban ocultar algo, claramente. Y no lo sabíamos. No sabíamos quiénes eran. Nombres y pasaportes falsos. Podría tratarse de cualquiera. Por fortuna, no era 1950, era 2014. Y había una gran vigilancia en todas partes. Podíamos rastrear a estos hombres y la policía descubrió que se trataba de 2 amigos que usaron pasaportes robados. Resulta que estos 2 pasaportes fueron robados en Tailandia, unos 2 años antes. Compraron un boleto de ida a través de un teléfono público en Tailandia. Desde Tailandia entraron en Malasia con su pasaporte verdadero. Y entonces supimos quiénes eran. Los hombres tienen una razón válida para ocultar sus identidades. Se trataba de 2 refugiados iraníes de 19 y 29 años que buscaban asilo en Pekín. No tenían ningún conocimiento sobre aviones. Con esas maniobras por las que pasó el MH370, quien quiera que lo haya hecho, sabía lo que estaba haciendo en la cabina. Y así esos hombres no podían ser sospechosos. Los investigadores también creen que el culpable sabe cómo trabajar los sistemas internos del avión, como los transpondedores. Había un pasajero a bordo que daba la talla, un ingeniero de vuelo de Suiza. El Boeing 777-200 tiene acceso a la bahía de aviónica que está debajo de la cabina. Eso está en la cabina delantera de primera clase y hay una pequeña cerradura para llegar allí. Aquí es donde están las computadoras de vuelo, la presurización y todo eso. Quien tenga acceso a este lugar podría causar graves daños a un avión en pleno vuelo. ¿Sabría un ingeniero de vuelo sobre esto? Es posible. ¿Pero tiene el ingeniero de vuelo un motivo? Cuando investigamos a esta persona, encontramos que está limpio. Él trabajaba con un tipo de avión completamente diferente, con aviones ejecutivos. Para mí, no es un sospechoso. Sin pruebas que impliquen a ningún pasajero, la búsqueda se detiene por 3 años. Recuerden, probar lo que sucedió es posible solo con evidencias. Y no había ninguna, hasta que de pronto algo sale a la superficie. En 2017, no había casi indicios del MH370. Pero un día, alguien caminaba por la playa e hizo un increíble descubrimiento. A casi 10.500 kilómetros del aeropuerto de Malasia, aparecen restos en varias islas remotas. Finalmente, teníamos pruebas contundentes. Habíamos encontrado posibles piezas de ese avión. Tras 3 años de la desaparición del vuelo 370 de Malasia, no ha habido señales de la aeronave. Hasta 2017, cuando los escombros comienzan a salir a la superficie. Comenzamos a encontrar algunos trozos que son arrastrados a la costa este de África, Mozambique y la isla de la Reunión. En total, 33 piezas se encuentran en 6 países diferentes. Incluso encontraron una gran pieza. Es un flaperón único para el 777 con un número de serie que coincide con el MH370. Así que debe ser de ese avión. Las partes también contienen una pista importante. Había algunas marcas de quemaduras en los escombros. Eso indica que pudo haber un incendio. Lo que se sabe con certeza es que el transpondedor se apagó a los 38 minutos del vuelo. Tal vez fue causado por el incendio a bordo. Los incendios ocurren por varias razones: eléctricas, mecánicas, algo en la bodega de carga o algo en la cabina. El MH370 transportaba más de 200 kilos de baterías de litio en la bodega de carga delantera. Y sabemos que esto es más que suficiente para derribar un avión.
como ha sucedido antes. El 3 de septiembre de 2010, el vuelo 6 de UPS despega del Aeropuerto Internacional de Dubái. Se trataba de un enorme carguero 747-400 UPS, pilotado por el capitán Lampi y el primer oficial Matthew Bell. Tras 222 kilómetros de vuelo, la cabina se había llenado de humo. Y es cuando empieza el caos. No es humo como de una fogata. Es un humo espeso, tanto así que no se puede ver a través de él. Estaban condenados. El capitán Lampi desconectó el piloto automático, quizás para intentar hacer un giro rápido hacia Dubái. Al hacer eso, se dio cuenta de que el sistema de control de vuelo primario había fallado debido al incendio y ya no podía pilotarlo correctamente. El capitán se levantó de su asiento para conseguir un extintor de incendios. Por desgracia, pereció por los gases, el humo y el fuego. Bell no podía ver sus instrumentos y recibió instrucciones de aterrizar en la pista 12L del aeropuerto de Dubái. Lamentablemente, se estrelló a pocos kilómetros al otro lado de la pista. Ambos pilotos murieron. La investigación posterior descubrió que había una paleta con 81,000 baterías de litio a bordo de ese carguero. Las baterías de litio son extremadamente volátiles. Incluso las que tenemos en nuestros teléfonos tienen una gran cantidad de carga, pero paredes muy delgadas. Debido a eso, si una de ellas se incendia, es muy fácil propagarse a las baterías adyacentes. En casos excepcionales, las baterías de litio se queman casi como una mini explosión. La FAA ha registrado 340 incidentes de aviones que involucran baterías de litio. En 2019 se establecieron regulaciones para salvaguardar los aviones de pasajeros. Ahora está prohibido transportar baterías de litio en aviones de pasajeros y en el compartimiento de carga de un avión y en una cantidad limitada en cargueros. Pero eso fue años después de que las piezas del MH370 comenzaran a emerger en costas remotas. En el caso del MH370, encontramos restos carbonizados. También había una gran cantidad de combustible en forma de baterías de litio a bordo. ¿Y qué hay con la inusual trayectoria de vuelo y las maniobras erráticas? Muchos cuestionan ese giro brusco a la izquierda. Eso también puede explicarse por el fuego. Estamos entrenados para que en caso de incendio inmediatamente nos salimos de la ruta aérea. Y al principio, eso es lo que parece que hizo el MH370. Lo siguiente es encontrar un aeropuerto donde aterrizar. En algunos de esos giros esporádicos, podrían haber intentado averiguar dónde iban a aterrizar lo más pronto posible. Debían apagar el incendio o poner el avión en tierra lo más rápido que pudieran. Por lo general, dicen que son entre 12 y 14 minutos para llevar el avión desde la altitud hasta el suelo. Y con un avión que está diseñado para básicamente planear, es extremadamente difícil ponerlo en el suelo tan rápido, a menos que caiga en picada. Las personas siempre preguntan, ¿por qué no hubo una llamada de auxilio? ¿Por qué no llamaron por radio? Bueno, en primer lugar, tal vez el avión no pudo pedir ayuda en ese momento. Las radios o los sistemas de comunicación estaban caídos. Adicionalmente, debemos comprender cómo es pilotar en una cabina de mando que está llena de humo denso. Si un auto está en llamas, o un camión o un bote, uno puede saltar y salir de allí. Por desgracia, no se puede hacer eso en un avión. No habrá ayuda. Los bomberos no llegarán. La tripulación está sola. Lo que podían hacer es intentar apagar el fuego. Un 777 tiene un sistema de detección y extinción de incendios a bordo muy sofisticado, pero por desgracia no fue diseñado para combatir baterías de litio. Entonces, cuando no hay nada más que hacer, otra opción es elevar el avión y privar al fuego
de oxígeno. Pero el problema con eso es que, al igual que el fuego, las personas también necesitan del oxígeno para respirar. Es cuestión de suerte. ¿Quién se queda sin oxígeno primero? ¿El fuego o la gente? Si no asciendes, todos arderán vivos. Es muy posible que todo el mundo estuviera muerto mucho antes de que se estrellara contra el agua. Y quizás el avión volaba en piloto automático y nadie tenía el control hasta que se quedó sin combustible. Pero esta evidencia no cierra el caso del vuelo 370 de Malasia. Tenemos solo unas pocas piezas de este avión que pesan casi 500 toneladas. Podemos hacer conjeturas fundamentadas, podemos seguir investigando, hacer suposiciones, pero la verdad no tenemos respuestas. De hecho, algunos expertos son muy escépticos sobre esta evidencia física. Algunas personas miran los patrones y la increíble cantidad de tiempo que pasó antes de que los restos aparecieran, y se preguntan, ¿pudieron haber plantado esta evidencia? El 17 de enero de 2017 se suspende la búsqueda oficial del vuelo 370 de Malasia. A pesar de un rastreo de 119.000 kilómetros cuadrados del fondo del Océano Índico, el resto del avión no ha sido encontrado. La búsqueda oficial, que tomó cientos de millones de dólares y años en llevar a cabo, fue en vano. Según algunos teóricos, la búsqueda podría haber sido en el área equivocada. Los funcionarios y casi todos los medios se convencieron de que los datos del satélite indicaban que el avión se fue al sur, pero se equivocaron. Existe otra interpretación de los datos. Los funcionarios de búsqueda pensaron que el avión debió haber ido al sur del Océano Índico, debido a los metadatos satelitales. El MH370 permaneció visible en los sistemas de radar de la base terrestre hasta las 2:30 de la mañana. Después de eso, hasta las 8:19 de la mañana, las únicas pistas son los pings de datos satelitales. Pueden calcular la distancia del avión utilizando estos pings y cómo viaja a través del tiempo y el espacio. El retardo de tiempo entre el satélite que envía su señal y la respuesta del avión nos permite calcular qué tan lejos estaba el avión del satélite. Pero eso solo nos dice una parte de la historia. El problema con esos pings es que es difícil identificar dónde voló el avión con exactitud. En el momento del accidente, no teníamos la tecnología para analizar por completo los datos proporcionados por Inmarsat. Solo teníamos al avión en movimiento. Ignorábamos su velocidad y su altitud en ese momento. Estos cálculos deben hacerse en milisegundos, o podría haber un error de miles de kilómetros. Una vez que hicieron sus cálculos, concluyeron que estos datos significaban justamente que el avión solo pudo haber ido al sur del Océano Índico. Pero existe otra posible ruta. Ha llevado años dar con estos resultados, pero los datos también se alinean con un arco norte. Siguiendo ese arco, el avión habría pasado por el norte de Tailandia y luego por Asia Central. Si el avión voló a lo largo de la ruta del norte, el último ping lo coloca sobre el centro de Kazajistán. Si el MH370 llegó hasta Kazajistán, eso abre una posibilidad aterradora. Esta teoría dice que los terroristas secuestraron el avión, lo llevaron a Kazajistán, mataron a los pasajeros y luego lo reabastecieron de combustible y continuaron hasta cualquier lugar dentro de Rusia. Si fue hacia el norte, pudo haber aterrizado sin problema. Se necesita una larga pista para aterrizar un avión grande como el 777. Y no hay muchas pistas largas en la remota parte central de Kazajistán. Pero resulta ser que hay una pista no muy lejos que es adecuada para el aterrizaje de un 777. El lugar se trata del aeródromo Yubileyny y es parte de la antigua base militar soviética. La gran pregunta es, ¿alguien en el avión tenía vínculos con Rusia? En primera clase había un ciudadano ruso llamado Nikola Brodsky y
Él iba sentado a casi 5 metros de una escotilla desbloqueada, la cual contenía el cerebro electrónico que controla todas las superficies de vuelo del avión y todas las comunicaciones con el suelo. Y en clase turista había 2 veteranos del ejército soviético, sentados directamente debajo de la caja que emite la señal spin. Es muy posible que alguien tomara control del avión, matara a todos a bordo, volara a una seguridad perfecta, se reabasteciera, escondiera el avión y se escapara impune. Pero si el MH370 no se estrelló, ¿de dónde salieron los escombros? Los teóricos dicen que las piezas fueron extraídas de la aeronave y arrojadas al Océano Índico para confundir a los investigadores. La idea de que estas piezas podrían haber sido plantadas por los perpetradores explicaría por qué no se vieron escombros de las búsquedas aéreas sobre el área donde se creía que el avión estaba desaparecido durante meses. ¿Acaso todo esto fue un accidente o fue un crimen? ¿Un crimen perfecto? A pesar del final de la investigación oficial en 2018, quedan innumerables ciudadanos dedicados a resolver este misterio. En todo el mundo, científicos, periodistas, ONGs, incluso grandes corporaciones, continúan buscando respuestas sobre lo que realmente sucedió con el vuelo 370 y así brindarles un cierre a los familiares de los que estaban a bordo. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.